Ya. Bueno, en esta conferencia que me han invitado voy a tocar la importancia de la investigación en pregrado y lo de las publicaciones. Casualmente, un tema muy importante que como ex decano valoramos son como una institución, tiene que estimular la investigación. Y el Colegio Médico en mi gestión puso el lema ciencia, docencia y decencia para estimular lo que es una debilidad. La investigación ya se sabe, no solamente en el tema de la salud, significa el desarrollo del país. La investigación no solamente es médica, sino es en los distintos campos y tal como señalo, esto es hacerlo desde los primeros años, incluso desde los colegios, yo diría. O sea, si estimulamos al chico desde que entra al jardín y va a llegar ya motivado, pero esto se hace poco, tal como señalo, y no solamente es dar conocimiento, sino que esto va a significar que las universidades o los investigadores ya compiten en el mundo y por eso tenemos que tener buenos recursos preparados. Obviamente en la investigación un tema es el tema ético y tal como dijo Hipócrates, no buscamos hacer daño. Felizmente hay códigos, hay normas de Nuremberg, en fin, que permiten no hacer daños, pero el tema de la investigación, la normatividad es relativamente muy corta, porque ustedes ven cómo recién en la década del 40 aparecieron los problemas de los presos de Nuremberg y apareció el famoso código y obviamente recién en las últimas décadas, 50, 60 y recién a partir incluso del 80, donde aparece el tema de la bioética, recién aparece en la normatividad, incluso ustedes ven a nivel de Estados Unidos, de Europa, cómo esto se va regulando la investigación humana, incluso animales. Por lo tanto, la investigación es un tema en la normatividad reciente, no es una cosa, uh, y uno diría que han hecho los anteriores investigadores, realmente puede ser criticable muchas investigaciones, pero obviamente es una necesidad, pero eso tiene que cambiar. Ahora, el tema es en qué situación estamos en el Perú y en el mundo. Lamentablemente en el mundo hay un problema de desigualdad y pobreza. Y obviamente eso repercute no solamente en las desigualdades, por ejemplo, uno compara Nicaragua, Nigeria con Noruega, la riqueza es un tema extremo y obviamente en países del África la experiencia de vida es muy baja. Obviamente eso es un tema pues de un desequilibrio económico que nadie lo requiere, pero esto en qué repercute en temas de agenda como la desnutrición. Si en el África hay problemas como desnutrición, eso también en el Perú hemos crecido económicamente y fíjese, la desnutrición sigue siendo un tema importante. En mi departamento Ancash, donde hay antamina, 30% desnutridos, en Cajamarca, 25 a 30%. O sea, hay un tema que el desarrollo no es desigual y eso genera problemas históricos crónicos como señalamos. Mira lo que pasa en África a raíz del VIH y la malaria, la exclusión, los huérfanos. Entonces, esto obviamente es importante y cómo son las enfermedades en los niños, infección respiratoria aguda, el SIDA en niños, la diarrea es la que mata más. Por lo tanto, hay enfermedades infecciosas que tienen que ser investigadas, estimuladas, potenciadas. Y si uno ve cómo en los últimos años, si bien las enfermedades infecciosas están bajando en cuanto a mortalidad, aparecen el cáncer y las lesiones cardiovasculares, para los próximos décadas, hasta el 20, van a seguir importantes. Entonces tenemos que investigar en el tema infeccioso, en el tema neoplásico y en el tema cardiovascular. No es que ya ahora nos tormentas son las diabetes. Y esto, ¿a dónde nos debe llegar? En que hoy día, con el cambio climático, con los problemas de globalización, han aparecido nuevas enfermedades. Y es otro reto también para la investigación, ya no solamente las antiguas, las crónicas, las transmisibles, la tuberculosis, sino las nuevas enfermedades. Y este patrón que se ve en los países ricos, lamentablemente, se ve hoy en países como el Perú, donde las enfermedades infecciosas siguen siendo altas. Este es el patrón de los países ricos y aparecen enfermedades de los ricos. Y con uno ve ahora Bembo, McDonald's, ¿no? Y eso genera que no hay recursos para esas enfermedades de alto costo. Si las pobres no tenían, ahora complica la vida. Y los malos hábitos que influyen en estas enfermedades, por ejemplo el cáncer, una enfermedad que está creciendo, pero acá todo el Perú, por la pobreza y la ignorancia, llegan en estados avanzados, lo cual prácticamente lo hace de alto costo o ya no tratable. Y muchas enfermedades de cáncer son asociadas gérmenes, como el papiloma, como la hepatitis B, el HTLV1, etc.
Y encima tenemos enfermedades que por las condiciones diversas han hecho que hoy ocupemos un primer lugar del mundo, como la tuberculosis XDR, que afecta a la salud pública. Lima, Callao son los lugares más importantes y esto afecta al personal de salud. Incluso hemos tenido hace poco, por este tema de inequidad, la peste bubónica en Trujillo. Entonces, eso, ¿a dónde nos podemos ubicar? Que en los países ricos, que no tienen estas enfermedades, o tienen otras enfermedades del desarrollo, tienen los mayores recursos. Y los países pobres que tenemos no tenemos los recursos. Entonces hay una inequidad en relación a los fondos. Inclusive las publicaciones, digamos, que se hacen en nuestro país no se difunden. O se difunden solamente en revistas grandes. Hay un tema también de desfase en cuanto a la publicación. A esto se suma la fuga de talentos de todas las profesiones que hacen que muchos vayan para mejorar su condición, y eso hace que las universidades que forman los pocos investigadores se pierdan porque le ofrecen otros países. Eso está cambiando en Brasil. Brasil está mandando muchos doctores, muchos fellows, y están regresando porque Brasil es la novena potencia del mundo. Entonces, en los últimos años, la industria ha crecido con las investigaciones en América, con los famosos trabajos clínicos, que hoy ofrecen un nuevo espacio de investigación, aparte de las investigaciones clásicas. Pero, lamentablemente, las enfermedades de los pobres, por ejemplo, han sido poco investigadas por los países ricos. Malaria, leishmania, hay pocas drogas para estas enfermedades de los pobres, porque como la gente es más vieja, la gente tiene más diabetes, entonces hay que investigar enfermedades para los ricos y los viejos, que también lo tenemos en nuestro país. Y eso obviamente ha hecho que la brecha social se incremente con la brecha de investigación. Decíamos antes que miren, hay una brecha de 10-90. O sea, la mayor parte de fondos que producen en Europa, en Estados Unidos, se quedan en esos países. Siendo las enfermedades más prevalentes en los países pobres, ¿no? Donde está, digamos, la mayor parte de la población. En cambio, en los países ricos solamente el 10% se beneficia. Y decimos, la fuga de cerebros afecta a todos los países. Uno ve en este cuadro como, digamos, está América, ¿no?, del sur, la fuga de talentos. Miren, de África también se van, de la India, el India es importante, del Caribe, Medio Oriente, en fin, todos los países pierden cerebros. Y obviamente esto afecta. ¿Qué ha pasado en los últimos 20 años en América Latina? Por lo menos hay un selecto grupo de investigadores, ¿no?, que han permitido que estos famosos clinical trials se puedan tener hoy día, y esto genera no solamente recursos económicos, recursos humanos, y que obviamente la calidad de muchas universidades ha permitido que el mercado mundial vea a América Latina como un lugar para investigar, ¿no? Y eso es una fortaleza que tenemos. Pero eso es porque el mundo desarrollado nos ve, a pesar de que hay poca investigación o pocos recursos, nos ve como un elemento para ampliar la investigación. Pero obviamente otra ventaja es que tiene menos costos. América Latina, digamos, ahora hay buenos comités, hay líderes, y obviamente hacer investigación en Estados Unidos le cuesta más barato que hacerlo en Perú, por los costos que significa el pago del paciente, investigadores, que obviamente eso es una garantía para que haya más investigación. La investigación clínica, tal como en la historia de la medicina, es reciente. Miren, los códigos, las declaraciones son en los últimos años, y cada día se ha ido ajustando más. El informe Belmont famoso y otras manuales, guías para hacer investigación. O sea, hoy día la investigación en América Latina y el Perú tiene que basarse en esto. No es que somos conejillos de indias, como dicen. No, eso ya no existe. Los conejillos de indias eran antes, en otras partes. Hoy no hay conejillos de indias. Eso es importante, ¿no? E incluso el informe Belmont ligaba el tema ético, las personas que hagan el efecto de beneficencia y la justicia, que son los que rigen nuestro código de ética. Y esta investigación clínica, que es la que se está haciendo cada día más en América Latina, es todo un proceso, ¿no? Para cualquier droga nueva, requiere más o menos desde el descubrimiento, la investigación, a la comisión, 15 años. Entonces, cualquier droga nueva que tengamos requiere, por lo tanto, presencia en estudios preclínicos, fase 1, fase 2, fase 3, ¿no?, y posterior inclusive. No es que aparece un medicamento y simplemente ese medicamento se ensayó y apareció, no. Todo requiere, repito, todo un tiempo para
para que se genere el conocimiento de esa nueva droga. Por ejemplo, en América se ha empleado esta droga para los hongos, la capsofungina, el linezolid, el atazanavir, lo que revela que en América se vio también para investigar nuevas drogas de enfermedades como el VIH. Ahora, en el Perú hay toda una dinámica nueva donde existen instancias para hacer que la investigación tenga el aval, y el aval está ligado a la relación a los ensayos clínicos por el INS y el DIGEMIT, que esto al comienzo fue importante, pero en los últimos 2 años ha bajado. Hay un efecto controlista por parte del Estado, lo cual es un error, ¿no? O sea, los ensayos clínicos están normados, hay un reglamento, pero esto ha habido un error en relación al manejo de los ensayos clínicos que ha generado rechazo y críticas. Ya la investigación clínica está normada en esos documentos en Perú, y solo quiero recordar cómo en los últimos años Brasil tiene las condiciones, México, Argentina, Chile y Perú. Por lo tanto, en las enfermedades históricas, infecciosas, oncológicas o cardiovasculares hay buenos grupos de investigación. O sea, siendo poca, existe, y el Perú ha ido creciendo, lo que revela también un hecho importante. Pero tenemos grandes debilidades económicas, recursos humanos, falta de equipos, falta inversión, lo que es investigación. Obviamente la industria con el Estado no están vinculadas a las empresas, ¿no? La parte privada está desvinculada en el Perú, y obviamente se requiere una revolución desde el punto de vista gerencial para que esto pueda tener más sostenibilidad, ¿no? Obviamente tenemos pocas patentes, no hay un sistema nacional, ¿no? Como el CONCITEC que apoya algo, por lo tanto tiene que haber una revolución en la ciencia y tecnología. Ollanta la ha planteado, creo que es importante. Si no avanzamos a nivel nacional de crear un sistema nacional de ciencia, tipo un ministerio, la investigación en este país no va a caminar. Por más que haya estos trabajos clínicos, por más que haya investigadores formados, pero tiene que ser el Estado que asume esto. Y las amenazas es que si no hacemos eso, hay otros países que se van a ir. Entonces ahora hay mucha competencia, ¿no? Y encima los médicos o los personal que hace investigación se motiva, y como no hay mucha, se va a otros países, ¿no? La fuga de talentos. Y también tenemos que pensar que los canon que se dan en muchas partes deberían estimular la investigación, los canos mineros, por ejemplo, ¿no? Y cuando nos comparamos los gastos de investigación, miren cómo Perú está en los últimos, comparado con países muy pobres. Y hay países no tan ricos como Cuba, tienen mucha más inversión, Canadá, ni qué decir Estados Unidos, ¿no? Entonces estamos en los últimos lugares en inversión en salud. Entonces, en el tema de las publicaciones, si ya tenemos una debilidad en el tema de las investigaciones, las publicaciones, pues Perú ocupa en Latinoamérica en este índice 8º lugar. Igual en el ILAX, ¿no? Miren, Perú con Brasil no hay punto de comparación. Y si bien los ensayos clínicos en los últimos años crecieron, tal como señaló, pero esto a partir de 2010 ha ido bajando, porque había un control de parte del Estado, ¿no? Ahora, en la formación hay mucha gente que ahora, hay muchas facultades, muchos estudiantes de pre y posgrado, y ha crecido el sector privado, pero lamentablemente la enseñanza en relación a investigación prácticamente es muy baja, tanto en el pre y posgrado. De las revistas que están indexadas y que reciben estos trabajos de investigación, por ejemplo, en este estudio que hizo el doctor Guamaní, se ve como casi gran parte de la investigación está hecho en Lima, ¿no? Y hay lugares como Tacna, Moquegua prácticamente no tienen producción, lo que revela que también son pocos los entes que hacen investigación y que difunden la ciencia. Y la mayor parte de la colaboración que hacen los investigadores en el Perú está ligado a Estados Unidos, que son los que dan los grants y proyectos, ¿no? Le sigue Inglaterra y Brasil. Y obviamente existen redes, como uno ve, que es importante, redes de colaboración, porque una investigación no puede ser hecha sola, pero todavía hay una debilidad a nivel del Perú en las redes. Y cuando uno ve los rankings, y acá es lo más dramático, los rankings de instituciones peruanas que publican más, obviamente Cayetano Heredia aparece en primer lugar, ¿no? Sigue acá NAMBRID, Prisma, San Marcos, Ministerio de Salud, INES, etc. O sea, lejos, Cayetano Heredia a nivel es la que más investiga y más publica. Y hay universidades pues que en Estados Unidos, en Brasil, que nos llevan de encuentro en cuanto a ranking y colaboración, ¿no? Ahora bien,
Y uno ve en esta publicación de qué universidades en el Perú publican e investigan: Cayetano, San Marcos, la Católica, la UNI y la Molina. Fíjese, universidades nacionales con pocos recursos, lo que revela que hay buenos recursos humanos. O sea, son 2 acá particulares y 3 nacionales. ¿Y qué pasó con el resto de privadas? ¿Qué pasó? Revela que eso requiere que no hay una escuela. Eso revela escuela formativa, ¿no? El mismo ranking, ¿no? Siempre está Cayetano, San Marcos, Católica, Agraria, Ingeniería, etc., ¿no? Y ni qué decir las universidades de provincias. Prácticamente la producción científica es muy baja, ¿no? Las cifras, hay universidades como las peruanas, prácticamente casi inexistente. Incluso el Pacífico, si una buena universidad también está no bien rankeada. Y Perú, obviamente, en la producción científica está en el quinto, sexto lugar en esta producción, después de Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela. Y fíjese, y acá estamos, en cuanto a producción científica, estamos un poquito mejor. En el instituto donde estamos grabando, hay una tradición, ¿no? Donde uno ve cómo las publicaciones se hacen en revistas nacionales, internacionales, en libros y capítulos libros, que ha sido constante en estos años que tenemos, lo que revela que esto es un tema histórico, que hay un equipo de trabajo, ¿no? Ahora bien, decíamos cómo en el pregrado, por ejemplo, cuando piden el porcentaje en la investigación, solo para el pregrado, según el CUNEAU, 8.4% es lo que exige. Y para el posgrado, 10.5%. O sea, la exigencia de investigación es muy pobre en el Perú. O sea, significa que eso tiene que cambiar. Como colegio médico, hicimos en el 2010 incentivar la investigación, hicimos un premio nacional macroregional y esto permitió tener 48 trabajos notables de médicos jóvenes. Muchos serían estudiantes que habían participado y en forma nacional esto fue un estímulo de las distintas regiones que se hizo. Y obviamente nosotros hemos trabajado con el Colegio Médico y antes con la Sociedad Científica, que hace numerosos congresos donde hacen ciencia, a pesar que no tienen recursos, a pesar que tienen dificultades, pero son unos pocos grupos humanos que mantienen la producción científica a través de estos eventos y estos congresos, ¿no? Obviamente, el Perú sigue siendo un país difícil, un país donde hay enfermedades como el pénfigo salvaje, donde casualmente un médico peruano de Trujillo, el doctor Díaz, investigó el origen viral de esta enfermedad llamada fuego salvaje. O sea, en medio del crecimiento económico, la bonanza que tenemos, hay enfermedades olvidadas, amebas de vida libre, enfermedades que comienzan por la cara y se van al cerebro, mortalidad más del 90%. Tenemos nuevas enfermedades como estas orugas de mariposa que sangran, sangre, el paciente muere desangrado. El HTLV1, una enfermedad poco conocida que da distintas enfermedades, dermatitis, uveitis, cáncer, leucemias, que también hay que investigar. Este es un viaje que hicimos con el doctor Lumbreras, mi profesor al lado mío. Estando enfermo, fuimos a investigar la verruga y la leishmania acá en Huaral, una comunidad cercana. Y obviamente el Perú no solo es maravilloso por su Cusco, por su Tipón, que tiene todas las condiciones climáticas donde la geografía y la biodiversidad permite tener no solamente casi todas las enfermedades, sino lugares para que en cada área se pueda investigar. Las enfermedades de Cusco son distintas a las de Ancash o Loreto, por los microclimas que uno tiene. Entonces, obviamente, eso es una fortaleza. No somos un país homogéneo y eso nos permite que tengamos las herramientas para inventar incluso técnicas como se hizo con Tipón. Tipón es un rastro arqueológico pre-inca, donde hay la tecnología del dominio del agua, por ejemplo, y que era muy original en Cusco. Obviamente el futuro de los niños, como están mis nietas, es importante. ¿Y por qué presento esto? Porque el Colegio Médico hizo el pacto por la niñez. Se sabe por estudios del OMS, si no hacemos nada por la niñez para estos 20 años, este país va a ser pobre. O sea, los dos grandes retos que requiere el país para la investigación es inversión, más, digamos, recursos económicos, humanos, pero no solamente investigación por investigación, investigación en el tema de los niños. La investigación para que haya menos desnutridos va a significar niños más inteligentes y el país saldrá adelante. Agradezco a la sociedad científica por esta invitación y espero que esta conferencia es más motivadora para, digamos,
rescatar un tema que es una necesidad. Y tal como dijo José Martí, un gran líder histórico de Cuba, para poder paz entre los hombres han de ser los adelantos de la ciencia. Que la enseñanza científica vaya como la savia en los árboles, de la raíz al tope de la educación pública. El talento es el deber de emplearlo en beneficio de los desamparados. Esta frase sigue siendo vigente y mira lo que dicen ahora estas revistas de PLOS Medicine, ¿no? Sin investigación no hay salud. Ya no es un tema de unos cuantos científicos locos, unos cuantos estudiantes, sino es un tema, una necesidad. La investigación es una necesidad de desarrollo y en la salud es una cosa muy vital. Muchas gracias.